Hola jóvenes de diseño básico. El video que teníamos pendiente es acerca de este tema. Bueno, decidí ponerle este título, el equilibrio en el proceso creativo. Como les decía la vez pasada, la palabra sustentable o sostenible es un término que está ya un poquito repetitivo o trillado. Entonces, bueno, decirlo de la forma el equilibrio en el proceso creativo es también algo que puede impactarnos más, quedarse más en nuestra memoria, al saber que cualquier solución que nosotros tengamos en un proyecto a nivel arquitectónico, mientras esté equilibrado, va a ser algo que va a tener un impacto controlado, y básicamente nos referimos al medio en el que se va a emplazar un proyecto. Para ello, el buscar ese equilibrio desde el proceso creativo pues nos garantiza que no va a ser un elemento que dejemos a un lado, que ignoremos, que pensemos que pensar en un proyecto que sea amigable al medio ambiente es únicamente opcional, sino que desde la concepción de un proceso nosotros estemos tomando en cuenta que debe de ser equilibrado con el medio ambiente. En el encuadre del tema podemos destacar estos 3 puntos muy básicos. En actividades y productos habrá una lectura que les será otorgada a ustedes, que nos va a hablar sobre la forma, es decir, la morfología de la arquitectura y su relación directa con el confort climático. Ustedes van a desarrollar un mapa mental de lo que encuentran en esa lectura y van a realizarlo con bocetos también a color, para de una vez practicar lo que es la comunicación gráfica. La unidad de competencia que tendrá es que ustedes deben de hacer una analogía de que el edificio es un ser vivo, por el consumo energético que tiene, por el confort, la comodidad que requiere y porque también genera desechos. Conoce y aplica los preceptos indispensables para proyectar de forma coherente con el sitio de emplazamiento. Es decir, que ustedes deben de conocer al menos cuáles son esos preceptos indispensables que un arquitecto toma en cuenta al momento de proyectar para que esto sea de forma coherente al sitio en donde está emplazado. Ya dijimos que el sitio de emplazamiento pues es precisamente el lugar donde se va a ubicar, en donde está asentado el proyecto. Como criterios de evaluación, buscaremos que haya exactitud en la recopilación de los datos relacionados al tema de sustentabilidad en la arquitectura. ¿Por qué exactitud? Porque como decía, se puede decir de forma vaga el tema, hay demasiada información en la red, información que no siempre es científica, que a veces se oye bonita, se oye de moda, pero lo que buscamos es precisamente datos y recopilarlos, esos dichos datos, que en verdad sean aplicables a la solución que estamos dando. Cuando pasemos a la parte del ejercicio, que será la siguiente semana, ustedes recordarán esto, que lo que se diga teóricamente se pueda llevar a cabo en la práctica y que en verdad funcione, que no sea lo que podríamos llamar un buen chiste. Muchas soluciones bioclimáticas se quedan nada más en eso, en bonitas palabras, y no pueden ser realizables. Así que lo vamos a ver más a fondo. Y bueno, para poder tener el criterio de evaluación, ustedes también realizarán apuntes, mapa mental, un pequeño examen teórico de algunos términos y sus aplicaciones de dichos términos y conceptos, y como repito, al final del ejercicio será la parte práctica. Bueno, empezaremos con los conceptos básicos de los que les estoy hablando. ¿Qué es un microclima? Lo van a escuchar ustedes muy frecuentemente cuando estemos hablando de este tema. Aquí tengo la definición, no la quiero leer al pie de la letra, ustedes la pueden leer. Un microclima es realmente un clima más pequeño y dentro de un clima general. Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en Jalapa hay un clima conocido, un clima que ha sido incluso cambiante. Jalapa ha incrementado algunos grados de temperatura por muchos efectos agresivos que el hombre ha hecho al entorno. Ya sin meternos al tema de cambio climático o de calentamiento global, porque como les decía, no son cosas que a veces suenan como muy de moda, pero nosotros tenemos que hablar
de forma exacta a lo que nos atañe, en lo que estamos nosotros queriendo explicar. ¿Qué quiero decirles con esto? Nosotros podemos en realidad provocar un microclima de manera intencionada que sea beneficioso para nosotros. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo se puede graficar una isla de calor urbano. En las ciudades es tanta el área construida y modificada en una ciudad, no solo por casas y edificios, sino por pavimentos, superficies de rodamiento de vehículos, banquetas, paradas de autobuses, todo lo que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir, para estar protegidos de la intemperie, del sol, de la lluvia, etcétera, para que nuestros vehículos puedan circular. No nos damos cuenta que le vamos creando al planeta una especie de costra de concreto, que esa costra va haciendo que el punto aquí más crítico y grave es que esa costra de concreto hace que se interrumpa un proceso natural de un ciclo del agua. La lluvia ya no puede ser absorbida por la capa vegetal, sino que se concentra, se escurre por drenajes pluviales, se va por canales, por alcantarillados, por calles inclinadas, incluso se encharca, se contamina, se revuelve a veces con drenajes con aguas negras. Entonces comenzamos a restarle humedad al territorio, a impedir el proceso natural del ciclo del agua y por otros aspectos más, que ahorita no vamos a ahondar, se comienza a hacer islas de calor urbano. Aparte empezamos a provocar otro tipo de daños al territorio, a la tierra, a contaminación, etcétera. Entonces nosotros podemos, mediante un manejo positivo, modificar más o menos una cierta característica climática de una zona. Bien, ¿qué significa diseño pasivo? Dice aquí, es un método utilizado en la arquitectura con el fin de obtener edificios acondicionados al ambiente, pero va a ser utilizando de una forma pasiva, es decir, que no genere mayor contaminación, porque también hay diseños que son activos, que requieren corriente, energía, y que en realidad también generan un poco más de contaminación y de combustión. En cambio, los métodos pasivos, lo que van a dar de como beneficio será mínimo, porque será mínimo la agresión, mínima la agresión, porque únicamente vamos a utilizar elementos naturales como es el sol, el viento, los materiales que elijamos de construcción, la orientación de ellos, la morfología, la forma en que vamos a manipular estos elementos sobre la forma, y así buscaremos minimizar el consumo energético. Puede llegarse a minimizar en gran cantidad o en una cantidad muy pequeña, pero siempre que haya un beneficio, que el costo-beneficio sea favorable. Aquí tenemos un esquemita donde de manera muy gráfica nos plantea cómo tan solo eligiendo ciertos vanos y aberturas nosotros podemos manipular la entrada de los vientos, intercambiar el clima interior o el aire caliente del interior por un aire más fresco. Podemos también obstruir los rayos del sol en determinadas horas del día, ayudados por la vegetación, por otros elementos de albañilería, de acabados, etcétera. ¿Qué es la masa térmica? Eso también lo vamos a escuchar muy frecuentemente y a lo mejor el término no lo hayan ustedes escuchado, pero sí lo han experimentado. Es la habilidad de un material de absorber y guardar energía térmica. No sé si alguna vez de chiquitos fueron a jugar a lo mejor a unas canchas de básquet, de concreto, en donde recibiendo el sol de todo el día, y si se quedaron hasta tarde ahí jugando, de repente se daban cuenta que se sentaban en la cancha o en alguna bardita donde estuviera ahí, que hubiera estado soleado, y a pesar de que ya hubiera caído la noche, seguía sintiéndose muy calientita esa superficie. Bueno, eso es precisamente porque absorbió y guardó energía térmica. La masa térmica puede almacenar la energía solar durante el día, volverla a radiar por la noche. Eso es algo que podemos nosotros manipular a nuestra conveniencia. ¿Cómo? Pues eligiendo los materiales y la orientación solar en donde la vayamos a ubicar. Dicho elemento.
La masa térmica, si se utiliza correctamente, modera las temperaturas internas, promediando los extremos diurno y nocturno. Es decir, en el día sabemos que el sol nos puede llegar a molestar, puede ser muy picante, muy intenso, pero en la noche, invariablemente, en cualquier territorio, va a disminuir tanto la temperatura que vamos a requerir de ese calor. Así como durante la mañana los primeros rayos del sol son tan agradables porque empiezan a abatir ese enfriamiento de la noche, al mediodía otra vez vuelve a estar demasiado caliente y es como un ciclo que se van complementando a lo largo del día. Acera de sol es un término que yo pronuncio mucho porque siempre sabemos cuando caminamos por la calle que hay una acera de sol. ¿Cuál llamamos la acera de sol? Finalmente el sol va a pegar en ambas aceras, pero en la tarde, durante la tarde, cuando el sol, repito, ya llega a ser molesto, ya no lo necesitamos para nuestros procesos físicos, como ven que salen los animalitos a solearse temprano, nosotros también en la mañana solemos buscar el sol. Después de determinada hora, después al menos del mediodía, que el sol es totalmente vertical, y las horas posteriores, la 1 de la tarde, las 2, las 3, las 4, las 5, hasta que empieza a caer ya el sol. Esas horas que acabo de mencionar, el sol en las aceras en que en verdad pega directamente, pues son aceras de sol, reciben el asoleamiento en las horas posteriores al mediodía y puede ser un elemento bastante decisivo, incluso en un determinado terreno en que tengamos que construir. Seguramente tendremos que paliar ese asoleamiento porque en algunos puntos de la República puede ser verdaderamente pues algo en contra del diseño, el que estemos ubicados en una acera de sol. Y la acera de sombra pues es a la inversa, es aquella que no recibe el sol en esas horas que les acabo de mencionar, que está del lado de la sombra. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que elegimos únicamente porque nos gustaron, las encontramos en internet. No está citada la obra, la ubicación, nada. Simplemente es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos generar un microclima incluso al interior de un espacio que hayamos construido. Imaginemos del lado de la izquierda, por las plantas que vemos ahí, vemos algunos helechos, creo que es unas plantas ahí tropicales de mucha humedad. Bueno, la obra arquitectónica tiene acabados pues como que nulos, es una obra así como que con materiales muy naturales, muy de vista. Y en esa esquina nos llama la atención como un pequeño oasis entre tanto concreto y tanto block y cancelería muy sencilla. Llama nuestra atención que hay un jardín en realidad diminuto, porque para hacer un jardín pues es casi del ancho de una mesa, y es en realidad un foco de verdor, de humedad, de sonidos de naturaleza, de entrada de viento, y obviamente que cambia por completo la sensación térmica e incluso seguramente psicológica de estar en ese espacio. Si no estuviera ese pequeño jardín, podremos sentirnos incluso en una celda o en una bodega. Al lado derecho tenemos un ejemplo también muy similar. Aquí lo que hay también es un estanque artificial, evidentemente, en donde incluso se puede agregar el sonido del agua, que es un elemento que va a estar ahí constante, que es manipulado por el hombre. Es una entrada franca de sol, de iluminación. Puede incluso llegar ahí, si está a cielo abierto, podría llegar incluso ahí cierta fauna que pues en realidad hace que el proyecto sea mucho más hermoso, yo creo mucho más valorado para la persona el usuario que vaya a habitarlo. Y en realidad es algo que el arquitecto puede manipular, puede ofrecer en sus soluciones, el poder estar en contacto con la naturaleza, y nadie podría decir o negar que esta obra podría estar ubicada en plena urbe, en donde no haya ni siquiera cerca un área verde. Nosotros podemos dársela al proyecto, ¿verdad? Bien,
aquí está lo que les hablaba hace rato, cómo debe de ser la morfología arquitectónica para estar apoyando el hecho de nosotros buscar estrategias pasivas para modificar un entorno climático de manera positiva. Bueno, aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿sí? No, obviamente que si se fijan únicamente estamos viendo, por ejemplo, 4 ejemplos de cubiertas en donde nos habla de puntos muy específicos, empezando por la casa de costa en Oaxaca, la casa Tzotzil, la casa de costa en Guerrero y la casa en Yucatán. Sabemos que hablamos de 4 puntos en la República muy, muy calurosos. Quien no ha estado en Yucatán o en Oaxaca al menos, he tenido la oportunidad de estar en ambos estados y incluso en Guerrero también. El calor puede ser tan abrasador que nosotros vamos a buscar, bueno, de hecho estas obras que vemos aquí, estas morfologías de cubierta y de alturas, ya son de una arquitectura vernácula, de una arquitectura añeja, milenaria, en donde nuestros antepasados ya nos hicieron el favor de observar el fenómeno de cómo puede la morfología de tan solo la vivienda, el fenómeno que puede haber de un cambio de sensación térmica si nosotros manipulamos de manera determinada dicho espacio. La arquitectura tropical vernácula de casa-habitación, dice, tiene considerable altura entre el piso y el techo. En todos los casos es de más de 4 metros. Estamos hablando de techos bastante altos, ¿no? Si lo comparamos con un prototipo de vivienda de casa Infonavit que puede estar emplazado casi en cualquier punto de la República, pues no hay comparación. La altura que tiene 4 metros, pues estaremos hablando de casi 2 niveles, ¿no? Casi 2 niveles. La razón de ser de esta altura es que el volumen de aire caliente evidentemente se va a almacenar en la parte alta. Ustedes saben, los que viven en lugares muy calurosos, que si tú subes a la segunda planta de tu casa es un calor insoportable, cuando en la parte inferior ya es un poquito más soportable, pensando en que no prendamos ningún ventilador, ningún aire acondicionado. Bien, las viviendas llamadas de interés social en México, como les acaba de decir, se construyen con techos de 2.30, ¿sí?, de altura. El material de la cubierta es una losa de concreto armado que no tiene aislamiento térmico, almacena mucho calor, sobre todo en días soleados. Ahí vemos el ejemplo, el croquisito, que es una cubierta plana, que tiene todavía una completa exposición al sol, porque todavía una losa inclinada en determinada hora del día, pues no recibirá el sol. La losa plana la recibe todo el tiempo. Y más si no tiene un aislamiento térmico, imagínense el sufrir del interior. Y si esa franjita que coloreamos ahí con amarillo nos habla de que en ese lugar se ubica el aire caliente, pues imagínense qué tan cerca está de la cabeza del pobre ser humano. Muy, muy cerca. Se entiende que mayor altura significa mayor cantidad de muros, mayor dimensión de la proyección solar, en consecuencia mayor costo, el cual es rechazado por instituciones de vivienda que tratan de construir el mayor número de viviendas al menor costo. Bueno, eso es ya otro tema, pero pues es bueno que sean observadores ustedes en estos inicios de su formación. Bueno, de ahí hablamos de un ejemplo más concreto, las casas que se construyen en concreto hablaremos de concreto. Dice bloques de cemento, losa de concreto armado, que es una envoltura de un material con baja masa e inercia térmica, es decir, el calor y la radiación exterior son transmitidos rápidamente hacia el interior de la casa, lo que hace que desde el punto de vista energético esto sea un gravamen para las viviendas, puesto que los propietarios en zonas cálidas instalan unidades acondicionadoras de ventana. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del término de masa térmica? Si nosotros pensamos en una casa de interés social donde lo que se busca es la menor cantidad de material para no incrementar el costo, sabemos que a menor masa, obviamente, que el efecto será más drástico. Es como una persona fornida, la resistencia que tiene o la cantidad de líquido que necesita beber comparado con una persona muy delgadita o tan solo una dosis de medicamento. No será la misma en un niño de menos de 12 años que es delgadito o es una persona todavía chiquita a una persona alta de muchos más kilos.
tiene mayor masa, evidentemente, un caso que el otro. Bien, dice, bueno, aquí en la siguiente hoja o en el lado de la derecha viene un ejemplo de lo que sería, ya adentrándonos más en un tema de un clima tropical y de una vivienda. Para empezar por lo más sencillito. Decíamos anteriormente que cuando nosotros pensamos en una vivienda que, bueno, va a ser económica de construir, pero va a requerir acondicionamiento, pues en sí se va a incrementar el costo de quien lo habite porque empezará a pagar en su contrato con Comisión Federal de Electricidad, pues unos cuotas bastante altas por su consumo. Aquí lo dice rápidamente que si sumamos el costo real de la energía eléctrica necesaria para que funcione enfriando durante 5 años, ya llegará a ser el costo total de la vivienda. Como arquitectos, si conocemos ciertas bases de cómo aplicar el diseño en una forma que haya equilibrio, como decíamos al principio, equilibrio en el diseño, nosotros podemos abatir esta realidad. Entonces, para concluir, este pequeño muestreo nos dice que más vale construir techos convenientemente altos y bien aislados térmicamente que abaratar la vivienda con una reducida altura de piso a techo. Eso es algo que ustedes podrán aplicar. Vivimos en el estado de Veracruz. Casi todo el territorio en Veracruz es caluroso, casi todo. Sabemos que hay una zona montañosa. Cuando estamos ya a cierta altura, no nada más me refiero a la altitud, también a la latitud, ya cambia el clima, evidentemente, pero predomina el clima caluroso. Muchos de ustedes que son foráneos lo pueden testificar. Entonces comencemos por conocer cómo debe de ser la morfología de la vivienda. Seguramente ustedes entre sus abuelitos o bisabuelitos podrían sentir cierta familiaridad. Pues yo recuerdo que mi abuelo construyó la primera casa de la familia de tal forma. Y ahí entenderán a lo que nos referimos. Bueno, abajo viene un pequeño esquema que ejemplifica lo que acabamos de decir y cómo se puede solucionar con un ventilador de aspas. También hay otro elemento que es la ventilación natural. Sabemos que los vientos pueden jugar muy a nuestro favor, también a nuestra contra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy del puerto de Veracruz y les puedo decir que cuando entra un huracán, la gente que vive de cara al norte y al aire del norte, pues tiene que proteger sus cristales porque pueden incluso dañarse. Es una gran tormenta de arena la que se acumula bueno, ya no se diga de salitre y de muchos otros elementos. Puede jugar en nuestra contra. Aquí dice, bueno, un ejemplo en una planta, que si tenemos los vientos dominantes, vemos que en nuestro terreno analizamos por dónde vienen los vientos dominantes y nosotros construimos tan solo una sencilla barda que tenga una forma que funcione como embudo para inducir la entrada del viento por un vano o abertura, pues estaremos generando como nuestra especie de ventilador natural. Eso es algo que lo podemos comprobar evidente, ¿no? Y lo hemos sentido en algunas ubicaciones, incluso de edificios que angostan la entrada al aire. No sé si les ha pasado que incluso en la escuela a veces pasan por ciertos pasillos donde se siente un aire muy fuerte, como si hubieran prendido un ventilador, pues es porque inducimos el viento. Es una solución tradicional de la vivienda indígena del trópico húmedo, la ventilación cruzada. Para que este efecto se dé, debe de haber una entrada y en el lado opuesto una salida de aire. Se le llama ventilación cruzada. Al no verse interrumpida, se acelera el paso del aire, del viento. A veces han visto que en su casa tienen que abrir de manera como muy específica una ventana para que se sienta el efecto del cruce del aire. Mientras una ventana está abierta pero la opuesta está cerrada, no sentimos ese efecto. Debemos ir siendo como más observadores, ya que vamos a empezar a proyectar. Bien, el chiste es canalizar el aire de tal manera que atraviese los espacios habitados. La brisa puede ser conducida hasta la puerta de la casa mediante árboles, vegetación, muros, para obligarla a que transite en cierta dirección. La velocidad del aire produce en el cuerpo humano dos efectos. Dice, acelera la velocidad de evaporación y en consecuencia enfría la sudoración, provocando una sensación de bienestar, e incrementa el intercambio de calor en el cuerpo.
siempre cuando sentimos una brisa fresca controlada, sentimos como cierta tranquilidad, como que ay, aquí sí me quiero quedar. Pero también debemos de ser cuidadosos porque también lo que llamamos un viento cruzado. No sé si alguna vez han escuchado a sus papás, sus abuelitos, sus tíos, ay, me dio un aire cruzado, me duele la espalda. Efectivamente también puede llegar a pasar de ser una sensación de bienestar a causarnos un dolor muscular o resfriarnos. Bueno, aquí tenemos a la derecha unos esquemas de cómo son los efectos del viento dependiendo de los vanos que abramos nosotros en nuestros muros. ¿Sí? Acuérdense que un vano es un espacio en donde no hay muro, o sea, un hueco en el muro. Puede ser en el muro, puede ser en la losa inclinada, en donde queramos ubicar, en donde va a haber una oquedad o una falta de muro o de superficie, será un vano. Y de acuerdo a cómo nosotros los ubiquemos, incluso también las aperturas de puertas, ventanas, tragaluces, todos esos vanos van a influir en el efecto del viento. Aquí sería bueno que sean muy observadores para que vean cómo funciona y cuál es la relación óptima que se logra cuando nosotros abrimos pequeñas y grandes entradas en los muros llamados vanos. Bien, no me voy a detener tanto, sean ustedes observadores para que yo pueda concluir el video y no se haga tan largo. Bueno, la vegetación alrededor de la casa, ese también es otro elemento que nos puede servir muchísimo. Yo de hecho siempre he dicho que los árboles para mí son elementos de la arquitectura, no son indispensables, son importantísimos. Nos otorgan demasiados beneficios. Y si no sabemos incluso elegir el tipo de árbol, pues también perjuicios, perdón, no prejuicios, perjuicios. ¿Por qué? Pues porque puede dañar pues nuestra cimentación, nuestra construcción, etcétera. Los árboles alrededor de la casa modifican el microclima existente. Por supuesto que sí, cuando tan solo vemos en una avenida que talan los árboles para recortarlos, se les pasa la mano, los dejan demasiado pelones, sentimos cómo estamos manejando esa calle o nos quedamos en el semáforo y empezamos a sentir el cambio del clima que se siente en esa calle, ¿verdad? Los árboles son pues nuestros máximos aliados para impedir la radiación que es tan dañina a veces en la piel, claro que van a generar desechos, hojas secas, pueden tapar drenajes, todo tiene un costo, aparte de que embellecen magníficamente, protegen nuestra vista, atraen mucha fauna, ardillas, en los árboles hay pájaros, etcétera. También embellecen y pues dan energía y también purifican el aire, como si fuera poco, ¿no? Sombreando adecuadamente los muros orientados al sur, oriente y poniente, así como el suelo que circunda la vivienda, se evita la ganancia de calor. Sí, definitivamente hay puntos de ubicación que estratégicamente no queremos ganar calor. Al contrario, queremos evitar tener una barrera que no haga que se caliente tanto la casa. Cuando hemos tenido, a lo mejor hemos estado de visita en una casa o en nuestra propia casa, que tenemos que estar ahí en las horas en que es insoportable. A veces nos salimos al patio, abrimos las ventanas, que se refresque la casa y nos quedamos en el patio a disfrutar un microclima distinto, ¿verdad? Bien, los cuerpos de agua, este es otro tema, o la humedad de la vegetación exterior. La presencia de agua, de ese líquido vital, reduce la temperatura del aire, tanto externa como internamente. Si nosotros estamos en presencia de un estanque y se combina con la orientación de los vientos, ese golpeteo del aire encima de ese estanque o ese cuerpo de agua o ese estanque artificial, natural, simplemente una fuente, va a propiciar mayor frescura. Por eso es que muchas veces los incluimos, ¿no? O si están ahí cuerpos de agua, pues los protegemos. Los modificamos, los cuidamos. También tenemos que ser cuidadosos, no construir en el mero cauce de un río porque pues se va a desbordar. No podemos tener esa necedad, aunque esté muy lindo. Bien, ¿qué es el patio refrigerante? Aquí vemos en este corte de una casa con un patio refrigerante. Sabemos que la ubicación, como en las fotos que vimos hace rato, de esos pequeños oasis interiores, bueno, cada vez, y más ahora con la pandemia, se pone de moda el que nosotros hagamos nuestro pequeño hábitat feliz dentro de nuestro hogar.
ya que debemos de darle mayor cuidado a veces al aislamiento, o sea, procurar no estar siempre en lugares tan abarrotados. Entonces, pues qué mejor que poder, a veces nos alegra la vida el poder ver una linda maceta, ¿no? Donde está brotando algún retoño, en una maceta. Ahora imagínense si tenemos un pequeño patio, las típicas viviendas coloniales en México que tenían un patio central, pues una belleza. ¿A quién no le gustan? Tanto que ahora son utilizadas siempre o para instituciones gubernamentales, museos, galerías, ¿no? Son casas muy bellas. Aquí vemos cómo funciona. Dice, al centro se ubica una fuente y vegetación. Al interior del patio ya quedamos que ahí va a haber un microclima. Y si en la cubierta ponemos que esté calada, que no sea maciza, pues vamos a permitir ese flujo continuo y cruzado de aire que ya dijimos que es beneficioso. También, bueno, nos dice que de ese pequeño patio refrigerante interior, tenemos que manipular los vanos todo alrededor para que el viento cruzado, perdón, se reparta en todos los cuartos, ¿sí? Que puedan tener todos acceso a ese patio. E incluso veremos en ocasiones que se formarán remolinos, que el viento se va a remolinar y nos llama la atención porque en un rincón siempre hay hojitas ahí dando vueltas, ¿no? Porque son precisamente la ubicación de los muros que provoca que rebote el aire en un rincón y se forme lo que es un pequeño remolino. Bueno, aquí ya habla un poquito más de la historia de por qué en México se ubican en tantas zonas y en tantos estados este prototipo de patio ubicado al interior y que la arquitectura está alrededor del patio, o sea, los espacios habitables, donde vamos a estar nosotros habitando. Dice que tiene una influencia de arquitectura árabe española. Se ha utilizado el patio sombreado como medio de refrigeración de la casa. No les extrañe que incluso la cocina siempre diera a ese gran patio para que, pues imagínense, en tiempos en que ni siquiera existían los refrigeradores, había lo que son las fresqueras, que podían poner los comestibles en una mesa donde estuviera en la zona más fresca de la casa y acomodados en rejillas donde pudiera pegar el viento y mantener los vegetales frescos. No digo que las carnes y los lácteos, ¿verdad? Se tendrían que hacer con hielo para estar en verdad a una temperatura adecuada de no descomposición, pero muchos otros comestibles sí podían durar únicamente con el buscar la refrigeración natural. Dice que el patio al centro de la casa debe de ser cubierto en los días de intenso calor y asoleamiento con persianas, celosías, cortinas móviles, algo así como lo que vemos en el Coliseo Romano, en la película del Gladiador, que hay como unas velarias, hay como unos toldos que se pueden correr y quitar, poner y quitar. Es una forma de esa cortina móvil impide el paso del sol, permite la ventilación, como lo que vemos como toldos cuando estamos en una cafetería, que nos empieza a pegar mucho el sol y estamos en una zona exterior y vemos que el toldo es retráctil y nos ayuda a protegernos del sol, pero al rato que el sol ya se movió, bueno, no, el sol no se movió, el horario hizo que la Tierra se moviera, nosotros vemos que ya no molestan esos rayos del sol y se puede incluso retirar el toldo. Bueno, el piso y las paredes que conforman el patio no deben recibir asoleamiento. Pues sí, si eso fuera, imagínense el efecto que también tendría, ¿no? El estar un muro siempre asoleándose, o el piso, acuérdense que también existe la ganancia térmica y todo lo que ya hemos dicho. Los árboles y el cuerpo de agua en su interior producen el efecto de enfriamiento evaporativo, que sumado a la ventilación natural refrescan aún más la casa. Hemos visto casas donde incluso hasta los muebles se destiñen, ¿verdad? Por la ubicación solar. Bueno, ¿qué sucede en el clima frío? Bueno, eso ya es, vamos a irnos a un extremo. Aquí lo que estamos viendo el iglú, que a veces nos pensábamos que nada más en las caricaturas del pingüinito no me acuerdo cómo se llama, pensamos que nada más ahí en los cuentos existía. En realidad no. Dice que, bueno, hay una tribu donde dice que los padres inuit le enseñan a sus hijos cómo hacer estas particulares viviendas desde que son niños. Van heredándoles ese conocimiento. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, les muestran cuál tipo de nieve es mejor usar, cómo cortarla con sus cuchillos de nieve, luego cómo se van uniendo los bloques de hielo en 3 lugares separados para asegurarse de la casa no colapse. Hagan de cuenta que es como la estructura como del cascarón del huevo,
que sabemos que en diverso modo es impenetrable, o la figura clave en el arco para que no colapse. Todo el iglú basa su equilibrio en su geometría y en la colocación de los bloques de hielo cortados. Un iglú bien construido debe permitir que entre la luz y al mismo tiempo mantener fuera los helados vientos. Imagínense nada más los vientos que pueden llegar a golpear al ser humano en estos climas tan extremos. Vayámonos al otro extremo, donde tiene que habitar el ser humano, el clima más caluroso. Sería bueno ahí googlear puede ser el clima más caluroso en una zona donde habiten los seres humanos. Seguramente en el desierto, ¿verdad? Donde no hay donde guarecerse del sol. Bueno, esta foto que está aquí me parece que es de una arquitectura mediterránea, ¿sí? No sé, creo que es una isla griega. Seguramente por los colores que se ven ahí, no sé si vieron la película de Mamma Mía. Bueno, pues échenle un vistazo. A lo mejor no les gustan los musicales, pero ahí pueden aprender un poquito más de arquitectura mediterránea. La arquitectura en clima caluroso extremo se caracteriza por muros gruesos, obviamente, para mantener el calor en el exterior, ¿sí? Porque saben ustedes que es una mayor masa, y hay nada más pequeñas aberturas para impedir los rayos que entren los rayos de luz. Pues sí, porque sabemos que los rayos de luz pues es como un rayo de calor, no solamente de luz, también es de calor. Entonces hay que mantener afuera el sol porque es un clima extremo, caluroso, y los vanos son pequeñitos, que casi abres uno de esos vanos y parece que prendiste un tremendo foco en ese muro. Y el interior estará fresco, quizá algo oscuro, y los colores serán claros para que refracten los rayos de luz. En vez de absorberlos, los refracten. Pero imagínense también el brillo, ¿verdad?, que hay ahí. Existen otros motivos por los cuales ahí hay un error, por los cuales hay arquitectura con muros de gran espesor. No siempre es por efectos térmicos, como acabo de mencionar ahí en esa arquitectura mediterránea. También se debe en otros edificios, templos antiguos, vemos los muros enormes. No siempre obedece, esto es un tip, hay una notita para que sepamos que no siempre obedece a aspectos climáticos. Sabemos que antes de que existiera el acero de refuerzo, pues las estructuras solo podían trabajar por compresión, es decir, por su peso, ¿sí? Por cómo se comprimen con la gravedad. Y eso es como un tipo que es muy robusto, pues por más que lo empujes y le hagas cosas, pues no lo vas a tirar. Entonces, por eso también hay morfología en arquitectura antigua que vemos que es muy, muy robusta, porque no había acero de refuerzo. Y el acero de refuerzo, pues, evidentemente que facilita que una estructura se someta a muchos tipos de esfuerzos, pero con elementos mucho más esbeltos, ¿no? Que va, por ejemplo, de una columna de 30 por 30 a un muro de 80 centímetros o de 1 metro, o un contrafuerte de 1,20, ¿no? de sección, pues no hay comparación. Bien, bueno, aquí este es el ejercicio que luego veremos en la siguiente clase, yo se los voy a explicar. Únicamente se los dejo aquí la diapositiva para que ustedes le den una leída. Todavía no vamos a adentrarnos en él. Hasta aquí lo único que quiero es que ustedes levanten sus apuntes, traten de hacer sus bocetos, sus mapas mentales del tema que se explicó, y esa sería la tarea hasta ahorita. El siguiente ejercicio va a ser precisamente que ustedes van a diseñar un elemento donde van a manipular la luz del sol, bueno, también la luz artificial, sí, como no, la luz del sol que viene del exterior al interior, la luz artificial cuando prendemos el interior y se arroja al exterior, y también el paso del viento. Ya lo veremos la próxima clase y hasta aquí llegamos.